8:34, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Ayer hemos tenido una información que nos ha impactado en realidad, porque tiene que ver con una circunstancia que la mayoría de los peruanos desconocía. Y el hecho es y está vinculado a un comportamiento, una situación en la que se ha visto envuelto el expresidente Martín Vizcarra. Se habla de que, y él mismo lo ha confirmado, el 2 de octubre recibió en Palacio de Gobiernos una dosis experimental de la vacuna de Sinopharm, pero hay antecedentes y circunstancias que evidentemente, por decirlo menos, agravan una actitud irresponsable, porque primero, el país no lo conocía; segundo, que él estaba representando a la nación; tercero, que debió en todo caso ser avalado por su propio gabinete, y hasta lo que sabemos esto no ha ocurrido. Estamos con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos. Ayer se presentaron y siguen, digamos, haciéndolo, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y la ministra de Salud, Pilar Macetti, para responder, entre otros puntos, sobre esta revelación. Quisiéramos conocer su opinión, congresista Inga. Muy buenos días, Mónica, Fernando. Buenos días. Bueno, en principio es preocupante la situación que se ha visto manifiesta y ya confirmada por el expresidente de la República en virtud a todas las negociaciones que se venían dando para la adquisición de la vacuna durante el año pasado, y que se necesitaba tener pronto esta vacuna, pero sin embargo este hecho de que el expresidente haya participado, como dice él, en el tema de un ensayo clínico, o como dicen investigaciones periodísticas, que fue fuera del ensayo clínico, en principio hay que esclarecer eso, pero muy aparte de que se haya dado en una u otra condición que agrava más, si no se ha dado dentro del ensayo, es que el país se encontraba en un proceso de negociación. Mínimamente, por un tema ético, el presidente no debió participar, porque era justamente el quien representaba y encabezaba como presidente de la República las negociaciones del país con laboratorios que pretendían vender estas dosis o estas vacunas al Estado peruano. Entonces, allí hay un tema mínimamente ético, y que también de realizarse las investigaciones es llegar a también tener delitos penales, ¿no?, incluidos en esto. Pero hay un tema que sobre todo nos preocupa a la comisión, y que siempre hemos exigido a todos los ministros que han acudido a nuestra comisión, es transparentar las negociaciones. Por ello, desde un principio hemos pedido transparentar las negociaciones, y para que situaciones como esta luego no empañen todo este proceso que requiere el país de contar pronto con vacunas. ¿Por qué digo esto? Porque se tenían negociaciones con Pfizer desde el mes de julio del año pasado. El 29 de julio se firma el contrato de confidencialidad. Luego, el 17 de septiembre se firma el pliego de condiciones vinculantes. Se tenía que haber firmado el 17 de octubre el acuerdo definitivo. Este acuerdo definitivo no se llegó a firmar. Recién lo hemos firmado este mes, el acuerdo definitivo con Pfizer. Entonces, y previo a esa fecha del 17 de octubre en la cual se debió firmar, está la vacunación del expresidente con la vacuna de Sinopharm. Y el Estado peruano, aparte de la facilidad de COVAX Facility que ha firmado, el primer convenio que logra cerrar es con Sinopharm. Si bien es cierto, es en otro gobierno, pero toda la negociación previa, las trabas que se han ido dando y que no han sido esclarecidas por qué motivo no se ha llegado a firmar el contrato con Pfizer, y ahora sí, ¿qué diferencia hay entre esa fecha y esta? Y lo otro es que con COVAX Facility se firmó, pero no teníamos ningún convenio con ningún otro laboratorio. Significaba que no teníamos ninguna vacuna que iba a llegar con COVAX, porque uno de los requisitos es te dan a escoger entre la canasta con los laboratorios que tú tienes convenios. Entonces, en el Perú no tenía ningún convenio, significaba que en COVAX
su canasta de vacunas estaba vacía, estaba a la espera para poder ver qué vacuna lo iban a poder atender al Perú. Y esto recién se ha dado cuando se han cerrado los contratos con Sinopharm y con Pfizer, que recién estas dos vacunas ya están a través de COVAX Facility para que lleguen al país. Entonces, esa es una preocupación que siempre hemos tenido y por eso es necesario transparentar las cosas como hemos visto y hemos dicho desde un inicio. Porque, por ejemplo, tenemos ahora en el tema de la vacunación, hemos solicitado el padrón de los beneficiarios en esta primera etapa y hasta ahora no se nos hace llegar. O sea, necesitamos hechos que demuestren transparencia, justamente por eso. Y congresista, ¿qué opina de quienes defienden al expresidente Vizcarra y manifiestan en primer lugar que este era un tema de carácter personal, privado, que está protegido por el tema de la reserva? Y en segundo término que en ese momento la vacuna no era tal, o sea, estaba en una etapa de ensayos clínicos y por lo tanto no podría considerarse vacuna. Hablo de quienes defienden obviamente la posición de Martín Vizcarra. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, en principio decir que el señor Vizcarra no era un ciudadano cualquiera en el momento, en el 2 de octubre cuando se puso la primera dosis de la vacuna de Sinopharm. Él es un funcionario público, era la persona que encabezaba o representaba al Estado peruano, ¿no?, ante el mundo, y en principio que lo ha ocultado, porque si hizo eso, él lo debió tomar. Ahora, días previos, o un día previo a que se ponga la vacuna, llamó al representante del ensayo clínico en el país a que acuda a Palacio de Gobierno. No conocemos la agenda para qué lo ha llamado. Entonces, allí ya las cosas no están del todo transparentes, no es del todo un acto que él lo ha podido hacer inscribirse a través de la página web. Lo sabemos muy bien, no cabe ninguna duda que ha habido por lo menos una falta de transparencia total, si no mucho peor que eso. La pregunta es, ¿qué le corresponde a ustedes como congresistas hacer en las actuales circunstancias de nuestro país? De otra manera, preguntarles si era necesario convocar y hacer que 3 ministros pasen horas dando explicaciones, principalmente sobre este tema, también sobre otros. Es cierto, algunos miembros de la representación nacional los han llamado vacadores a los que han promovido esta sesión de ayer. Todo esto, como usted comprenderá, junto al llamado de otro congresista para que ustedes figuren entre los primeros a ser vacunados, da una impresión de una institución como el Parlamento que no colabora con la campaña de vacunación que estamos haciendo. La pregunta es, ¿han reflexionado ustedes sobre de qué manera pueden aligerar las cosas en vez de estarnos arrastrando a más y más conflictos políticos? En principio rechazamos el término de vacadores, eso claramente lo hemos manifestado el día de ayer. Es uno de ustedes que lo ha usado. Sí, Rocío Silva Santesteban fue. Exactamente, rechazamos ese término. Lo segundo es que el tema relacionado a la priorización de las vacunas para los congresistas, hemos sido claros, como bancada al menos y personalmente, que no estamos pidiendo que estar en la primera línea para la vacunación. No nos corresponde y se debe respetar el cronograma que ha establecido el Ministerio de Salud. Lo otro es que el tema relacionado al señor Vizcarra no va a detener el tema de la vacunación y las negociaciones ni nada. Desde el Congreso tenemos una responsabilidad de fiscalizar y debemos por ello investigar este tema a profundidad y cuáles han sido las implicancias en torno a las negociaciones de la adquisición de vacunas. Si esta situación que ha ocurrido el 2 de octubre ha tenido implicancias en el retraso de poder traer otras vacunas con anterioridad al país, sería sumamente lamentable que eso haya ocurrido. Muy bien. Entonces, referente muy concreto, al tema de la participación del Congreso, desde el Congreso estamos preocupados en que las vacunas lleguen lo más pronto posible. Bueno, no solamente el Congreso, el país está preocupado. Y se vacunen a la primera línea. Tenemos que dar priorización. Hay un tema que tampoco se ha tocado, que es los adultos mayores. Sí, bueno, sobre ese tema lo vamos a poder tocar en cualquier otro momento, congresista Inga, el tiempo es tiranísimo, le agradecemos su participación y también hay que señalar que antes
antes de ir a la pausa, ya tenemos en línea a Pedro Angulo, que ha sido secretario general de la presidencia, que fue nombrado tras la renuncia de Miriam Morales. Recuerden ustedes que además coincidió toda esta circunstancia con el escándalo del entorno más íntimo del expresidente Vizcarra. Su versión, evidentemente, porque en hechos como estos es muy importante mirar y cruzar versiones. Se habla, por ejemplo, de la presencia de una enfermera en los días que se han señalado que fueron a conversar con el señor Pedro Angulo, y lo que se ha confirmado también es que efectivamente en esas fechas, es decir, entre el 1, 2 y 29 de octubre, que han sido las visitas tanto del doctor Málaga como la enfermera, allí se habría realizado la aplicación de esta primera dosis al expresidente Vizcarra. Así que hay varias cosas que conversar con él. Pausa y volvemos.